Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a EQ a través de los canales de Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cubriendo todo el territorio de nuestro país, así como también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales del resto del mundo, especialmente para los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. En este jueves 29 de julio del año 2021, señor Juan Sebastián Ricardo y García, buenas noches. Buenas noches, Mayobarense Atahualpa, Ramírez y Molún. Amigos, gracias porque están con nosotros. Qué bueno, hoy jueves. Por supuesto, hablarles, como ha sido costumbre por más de 20 años, de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Tenemos ya, Juan Sebastián, nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral en la República Dominicana, juramentados y todo, encabezando el pleno del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, Juan Alfredo Biaggi Lama, Rosa Fior Dalisa Pérez de García, Pedro Pablo Germenos Forestieri y Fernando Fernández Cruz. Los suplentes serán no en ese mismo orden: Juan Bautista Cuevas Medrano, Hermenegilda del Rosario Fonder Ramírez, Juan Manuel Martín Garrido Campillo, Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez y Francisco Eugenio Cabrera Mata. Todos los elegidos permanecerán por un periodo de 4 años conformando el Tribunal Superior Electoral. De acuerdo a las palabras del presidente, con esta elección de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral, se sigue fortaleciendo la institucionalidad del país. Precisó que la elección que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger los miembros de las distintas altas cortes, como la Suprema, el Tribunal Constitucional y el Superior Electoral, dice que llevará tranquilidad a la población dominicana, ya que los jueces escogidos son personas apartidistas. Ya está conformado el Tribunal Superior Electoral. Adelante, Juan. No, qué bueno, me luce hasta ahora una buena elección. Vamos a ver el comportamiento de ese tribunal. Los miembros no tienen vínculos directos con partidos políticos, tienen posiciones políticas en términos personales, pero eso no tiene nada que ver, pues es un derecho ciudadano. Yo creo que todo el mundo tiene posiciones políticas. Por supuesto. Vamos a esperar entonces que en lo de la Suprema Corte de Justicia hay que sustituir a los que han cumplido con su periodo, porque no es un cambio completo del máximo Tribunal de Justicia dominicano. Me imagino que el Consejo Nacional de la Magistratura tomará aunque yo aprovecharía la oportunidad, ya que hay tanta visión de transparencia, que se aproveche que se necesita hacer una modificación constitucional que incluya las 3 causales del aborto, que haga pétreo
el sistema de elección por 2 periodos consecutivos y nunca más. Y además de que se retorne el Consejo Nacional de la Magistratura a su naturaleza inicial, a lo prístino, al génesis que dio lugar a ese organismo que elige los jueces con tanto equilibrio, y que se elimine definitivamente la figura del Procurador General de la República, que fue incluida ahí de manera vergonzante y sórdida por Leonel Fernández en la modificación de la Constitución del año 2010, para él tener el control de la justicia y así poder nombrar a quien él quería ahí, porque con la figura del Procurador General de la República se rompía el equilibrio y el presidente tenía entonces una mayoría y podía ejercer políticamente. De ahí surgió la figura del doctor Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y aunque no le atribuyo a él ninguna falta personal, a partir de su nombramiento se acentuaron todos los problemas que hoy afectan la Judicatura Nacional y la credibilidad de los jueces, que afectan hoy más que nunca, hoy más que nunca. Ojalá que, y es una propuesta que hago aprovechando este nombramiento de los jueces, a ver si en lo sucesivo podemos abocarnos a una reforma constitucional. Puede ser convocada por el presidente de la República, tiene la mayoría en ambas cámaras, tiene el apoyo de los legisladores, y para ese tipo de transformaciones estaríamos todos de acuerdo. Vamos a incorporar, repito, los 3 causales, hacer pétreo el periodo presidencial y muchísimas otras cosas que hay que hacer ahí, y sobre todo retornar el Consejo Nacional de la Magistratura a la idea original que fue genial del doctor José Francisco Peña Gómez. Ojalá, para no seguir con el tufo o el vaho a política, porque es impensable que en un país, un organismo constitucional tenga que frotarse las manos diciendo hemos elegido a gente apartidista, cuando ese es su deber. Oigan esto, nosotros nos vanagloriamos de cumplir con principios inconmovibles que no deben ser ni mencionados. Entonces, para despojarnos de esos tufos, de esos vahos innecesarios, creo que es conveniente que se fuese pensando en una modificación constitucional y retornar ese organismo a sus orígenes. Bueno, no sé tú, pero realmente en el día de hoy, a pesar de que la noticia la conocimos en la tardecita de ayer del fallecimiento de Johnny Ventura, señores, las manifestaciones de dolor, de afectos, de cariño, de reconocimiento que se han dado a partir del momento en que se conoció la muerte de Johnny Ventura de manera repentina, producto de un infarto fulminante, de acuerdo al parte médico que entregó la Unión Médica. Como que uno ha sentido una especie de golpe no previsto, por supuesto, y claro está, una muerte de esta naturaleza hace como que uno en principio entre en lo que los profesionales de la conducta llaman el estado de negación, o sea, el sentimiento de negación, como no es posible, aunque todos sabemos que somos hijos de la muerte. Pero debo confesar, y a Juan Sebastián, que hoy no estoy con ánimo para hacer, para desarrollar un programa hasta cierto punto como lo es en Q. Y a mí, si fuera por mí, me pasara la hora viendo videos y algunas que otras cosas de Johnny Ventura. Pasar este jueves con la figura del caballo mayor de la industria nacional de la alegría, que a propósito, el presidente declaró 3 días de duelo nacional y hoy vimos banderas en algunas instituciones del país que no estaban a media asta. Aquí la de Santiago, en el monumento, estaban a media asta justamente, pero en otras instituciones parece como que no entienden lo que es
el duelo nacional. El cadáver, los restos de Johnny Ventura están siendo velados en la funeraria Blandino, y aunque esta primera parte del día de hoy, desde las 2 de la tarde, se haría una especie de velatorio familiar, mañana, que estaremos a 30 de julio, se continuará con el protocolo de las exequias a las 9 de la mañana. El cuerpo será llevado a la Casa Nacional de la Fuerza Nacional Progresista y luego también será llevado a la Cámara, pasará por la Cámara de Diputados y en la Alcaldía de Santo Domingo. Johnny Ventura fue alcalde de Santo Domingo, fue diputado al Congreso de la República, y luego creo que es al Palacio de los Deportes que se va a llevar en la ciudad capital, o al Centro Juan Pablo Duarte. Así que no sé tú, Juan, si vas a tomarte el programa, que sería, en el caso mío, monosílabo. Mira, con lo de Johnny, tú sabes que yo ayer, como a veces tengo expresiones radicales, a veces no siempre. Johnny Ventura fue un ejemplo de superación. Pero en términos musicales, y ahí te voy a hablar como músico, Johnny tuvo la grandeza de revalidar el merengue desde una orquesta diferente a las orquestas de salón que tocaban merengue aquí. Lo que él denominó combo, es decir, una agrupación musical más concentrada, pero con un sonido excepcional, excepcional. O sea, la calidad de Johnny para, bueno, mencionar ese nombre y mencionar el merengue es sinónimo. Es lo mismo. Ese señor revolucionó el merengue por 4 o 5, todavía hoy, la Navidad de este país se celebra con Johnny Ventura. Porque creó nuestros merengues populares. Transformó la visión del merengue. Se colocó al frente de un combo, de una orquesta más pequeña. Y entonces vino la coreografía, lo que hizo el merengue mucho más atractivo. Además de la ingente producción de ese señor que es inigualable. Él no está en la vida terrenal, pero es inmortal. Trasciende más allá de su desaparición. Sabes física. que a veces yo tuve mis dolores internos con él, aunque nunca lo conocí, no tuve ese honor, ¿verdad? Pero caramba, a veces pienso que los artistas, con la grandeza que él tuvo y tiene, son ejemplos trascendentes en la vida nacional. Y siempre reniego que los artistas de su naturaleza se liguen a la política, aunque es su derecho. Lo vi desde un principio ser un militante del Partido Revolucionario Dominicano, pero bueno, eso fue producto de una amistad muy íntima con José Francisco Peña Gómez. En ese momento, esos eran los ideales políticos a los que el país se adhería, de cambio, de salir de la dictadura. Eso nunca se lo critiqué a él. Ya cuando se postuló para diputado, ya cuando fue síndico, que vi su primera entrevista al salir de la sindicatura y cómo considera que fue su égida. Y él dijo mal, porque tenía demasiadas expectativas y no las pude cumplir. Ahí empecé y decía, caramba, las figuras de esa grandeza no deben mezclarse en política, porque entonces se someten al escrutinio del odio, de la animadversión, de las rencillas, de las diferencias políticas, y eso puede en determinado momento desdorar su grandeza, ¿tú sabes? Más que todo al fragor y a veces a la ceguera de las pasiones políticas. Exacto. También. De una política tan sucia aquí. Entonces, pero bueno, para mí, que bueno, ese era su derecho. Un hombre grande tuvo el pecado de terminar apoyando políticamente a una de los peores engendros políticos
que ha dado este país, co-culpable de la podredumbre que hoy exhibimos. Pero bueno, fuera de todo eso. Esa es una opinión que tú la has expresado en todo el tiempo, pero Claro. hay otros que no, que valoran No. a ese engendro que tú llamas, porque es el doctor Leonel Fernández, lo valoran de otra manera, como lo hizo Johnny Ventura. Sí, hay quienes lo siguen de otra manera, ¿verdad? Pero yo lo estoy valorando en un justo sentido histórico, con realidades que tenemos aquí. Y hay que ver por qué hoy el país está permitiendo que se violen derechos, persiguiendo la corrupción, porque estamos cansados de la corrupción. Y esa corrupción la intronizó Leonel Fernández y la continuó Danilo Medina. Pero continuemos hablando de Johnny Ventura. Pero exacto, no vamos a mencionar estas figuras tan oscuras en un momento en que estamos de duelo. Ya estamos hablando de la grandeza de un hombre como Johnny y como sonaba esa orquesta que déjame decirte una cosa, en términos musicales, las mezclas, la armonía que hacía Johnny es inigualable. Aquí pudo acercársele en un momento Wilfrido Vargas, pero como lo hacía Johnny, nadie. Además, que cuando tocaba merengue, la tumbadora, que no es un elemento, tú lo sabes que siempre he dicho que no es un elemento del merengue, porque me le pone mambo. Sí. Él hacía sonar más piano que otros instrumentos para que la tambora se destacara con aquella guira del mejor guirero que ha dado este país. Y mira que mi instrumento preferido no es ni el piano ni la guitarra. ¿Tú lo sabes cuál es? No, y resulta buen guirero. Tú resultas buen guirero. Te pareces a Pablito Barriga. Pero una grandeza. Es más, si tú quieres, ponte el homenaje a Johnny, no es llorarlo. Yo creo que a figuras como Johnny Ventura hay que recordarlas con la alegría que él repartió durante toda su vida. Si tú quieres, déjale el resto del programa música de Johnny. Sí, mira, esta mañana yo hacía una sugerencia de que después de los actos protocolares y eso, las agrupaciones musicales, los líderes de las agrupaciones musicales de merengue que le deben todo a Johnny Ventura, debían acompañar el cortejo fúnebre en todo su trayecto tocándole música en vivo y las canciones y los éxitos de Johnny Ventura. No solo hacer una tarima, una patana, sino ir cada cierta distancia, despidiendo a Johnny Ventura con música. Porque no creo, o sea, hombres como que se pasó toda su vida repartiendo alegría y con gran esfuerzo llegó hasta donde llegó, no debe ser, reitero, despedido con tristeza. El legado es muy grande. Y recuerdo muchas cosas de mi amistad desde los años 70 con el caballo Johnny Ventura. Cada vez que podía, enviaba siempre cualquier tipo de presente, de regalo. Si iba de gira a través del Chovy Capellán, el Lloyd Capellan, como le decíamos, se creó esa comunicación directa con Johnny Ventura. Inclusive de las últimas fotos, creo que anda una por ahí, Cristian, donde nos encontramos en un hotel de la capital, en una actividad, creo que de altísima, no recuerdo, y nos tomaron esta foto, un reportero gráfico, donde estábamos en ese momento, Roberto Cavada, Johnny Ventura y Sergio Carlos. En ese momento, y nos dieron, bueno, vamos a tomar esta foto para la historia, y ciertamente dije, envíamela para yo conservarla, y fue, creo, de las últimas fotos que tuve el privilegio de tomar o de guardarla con Johnny Ventura. Paz al alma de ese gigante. Ha habido un idiota por ahí que se puso a hablar burradas, barrabasadas, no sé quién es, un tal Alajasa o Alajazá,
que ha tenido hasta que cambiar la cuenta porque le suspendieron la cuenta porque se puso de animal a hablar cosas que no debía hablar de Johnny Ventura. Pero no sé no digas qué dijo, ese esperpento. No lo voy a decir. Eso es buscando, como tú dices, 15 minutos de brillo. Mira, a los que estén graves por alguna enfermedad terminal, que esperen un poquito porque Dios está ocupado. ¿Cómo? Ah, bailando. Allá está Johnny, Anthony y Luisito. Luisito, Vitico, Víctor Taveras, Vitico. Pablito. El cielo está de fiesta. Yo creo que la alegría es demasiado en el cielo con la llegada de todos estos. Pues mira, la sugerencia está bien. Vamos a disfrutar todo lo que es el programa con la música de Johnny Ventura, despidiendo al grande, al caballo, a la industria nacional de la alegría, al hombre, al artista Johnny Ventura. A propósito, te voy a iniciar, mira que estaba recordando antes de iniciar el programa, 7 días con el pueblo, año 1974. Ay, María Santi. Al país recién salido casi de unas elecciones, del último periodo de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, 74-78. Y recordaba la participación de Johnny Ventura, justamente Juan Sebastián, en lo que se conoció como 7 días con el pueblo. Yo estaba apenas comenzando, tenía 1 año, 2 años más o menos en la radio. Y ahí se estrenó, bueno, ya lo había hecho en televisión, pero ahí se consagró el tema de Mamá Tingó, que fue presentado, y tengo ese audio, lo conservo de muchas de las cosas de 7 días con el pueblo, donde se presentaba Johnny Ventura con este tema de Mamá Tingó, y te lo voy a poner ahora. Señores, de aquí en adelante disfruten la música de Johnny Ventura. Dime, antes de irnos, revisa tu matemática, porque tú, como siempre, tú estás restando años. Ahora lo dejaste suave, que yo tenía apenas 2 años, ya tú tenías como 20 hablando. Tú viniste hablando en micrófono de mano. Entonces, tú estás como estaba mamá, que para descansar, que cada año ya tenía 6 menos. Revisa esa matemática. No, lo que pasa es que yo comencé en el 73 y el aquí, 7 días pues ya tú estabas malo en eso. Mire, vamos a oír este audio. Señores, disfrutemos a Johnny Ventura y despidámoslos con alegría, aunque nos duela el alma. Hasta el lunes. Y ahora, en 7 días con el pueblo y de República Dominicana, alguien a quien todos conocemos. Aquí está Johnny Ventura y su combo. Buenas noches, damas y caballeros. El número que estrenamos ayer en la televisión y que lleva por título Mamá Tingó ha sido grabado por nosotros con la intención de que el dinero que se recabe producto de las ventas de ese disco lleguen a manos de los hijos de Mamá Tingó.